Buena- Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Territorio Lolita, evento que forma parte del programa cultural de la 27ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2017. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Ana B. Clavel, maestra de Letras Latinoamericanas por la UNAM. Sus libros han dado origen a proyectos transliterarios que conjuntan video, fotografía, instalación, intervención artística y performance. Escribe la columna A la sombra de los deseos en flor, en Domingo, revista semanal del Universal. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte del FONCA. La acompaña Antonio Ramos Revillas. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, para mí es un honor estar ya casi pasado mediodía de sábado con Ana Clavel, una autora que admiro mucho y que he leído desde hace ya bastante tiempo. Cuando me encargaba de los libros de Conarte, creo que ya te he contado la historia, que me encontré un libro de la colección de Sep Crea, y esos fueron de mis primeros libros que leí tuyos. Y luego con el paso del tiempo pues he ido acercándome a las demás obras que ha escrito Ana Clavel. Y en particular me gustaría iniciar esta charla al arrullo de los gritos desenfrenados de las ninfulas y los ninfulos detrás de Benito Taibo, con tres frases que recogí de este largo ensayo, pero delicioso ensayo también sobre el territorio Lolita. Y bueno, la primera frase que quisiera compartirles es el epígrafe precisamente de la obra, que es un texto de Nayef Yeya, de un libro que se llama Pornografía, que dice: es imposible saber si fue un feliz accidente o un objetivo deliberado, pero es claro que en algún momento en el pasado remoto alguien creó la representación de un objeto del deseo erótico, probablemente un cuerpo o una parte del mismo, y al contemplarlo descubrió que tenía un poder insólito. La otra frase es una frase de Marguerite Duras que dice: no es tener sexo lo que cuenta, sino tener deseo. Lo que no se puede y quizás no se debe apaciguar con el sexo. El deseo es una actividad latente. Y una que viene precisamente en el libro de Cocteau, que dice: los privilegios de la belleza son inmensos, incluso actúa sobre los que no la perciben. Y con estas tres frases, una pequeña confesión. Cuando yo tenía alrededor de unos 17 o 18 años, apareció una película en el cine que se llamaba León, el asesino. El Professional, ¿no? El Professional. Y entonces, pues, uno va al cine como todas las... bueno, al menos en mi caso, más emocionado por las palomitas que por lo que voy a ver. Pero en cuanto empieza la trama y la acción de la película y aparece una ninfula, que es Natalie Portman, yo creo que me rellané un poco en el asiento y dije: ¿qué es esto que estoy sintiendo, no? ¿Qué es esta? Dije, claro, es la luz, son las tomas, es la cámara del fotógrafo que está detrás de esta producción. Pero cuando terminó la película yo estaba así como ya muy, así como en mi juicio, en mi juicio personal de por qué me gusta esta niña de no sé cuántos años tenía Natalie Portman en ese entonces, creo que 11, 12 años. Y ya después lo empecé a relacionar, por supuesto, porque una cosa con el deseo luego es que tratas de intelectualizarlo para, no sé, tal vez como para también disminuirlo, tal vez para hacerlo mayor. Dije, claro, es como la Lolita de Nabokov, y entonces tuve una pequeña temporada en la cual veía y leía ese tipo de textos, ¿no? Y tú sabes que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, que hay muchos cinéfilos que adoran a Natalie Portman, pero que especialmente no les parece bella después, sino en esa etapa, sí, ¿no? Que se quedan justo con la ninfula, así en ese momento de inocencia, de precocidad, de luminosidad, y eso es un fenómeno muy curioso que también se da en el caso de esta chica Shields, de Brooke Shields, que bueno, cuando crece, pues yo no sé qué opinen ustedes, pero ya no es tan bella como lo fue de pequeña, ¿no? Entonces ese tipo de perturbación, cómo nos coloca, cómo nos sitúa, y sobre todo en estos tiempos de
corrección política y de respeto a los derechos de los niños y en general. Entonces, el deseo es algo que nos desestabiliza mucho. Sí. Y fíjate que, bueno, en mi caso con Natalie Portman, sí, ella siguió creciendo, yo seguía enamorado de ella, hasta la fecha todavía veo sus películas. Lamento que haya hecho Star Wars, pero sigo siendo fan de Natalie Portman. Pero el libro me permitió como regresar a eso, y creo que es un libro que es un espejo hacia los deseos, un espejo hacia no solamente los deseos del hombre de 40 años, sino del hombre de 20 o la mujer de 20, de la joven de 15. Es decir, el deseo está siempre presente en nuestras vidas, y está sobre todo mucho en la relación con el arte. El arte, digamos que lo desnuda o lo despoja de cualquier tipo de peso ideológico, y lo muestra tal como es, un deseo siempre floreciente, un deseo siempre como listo para hacer como simplemente acercarlo y tomarlo, ¿no? Y un poco, bueno, lo que hace Ana Clavel con este libro de Territorio Lolita es un viaje por este deseo, específicamente, como lo decía al principio, sobre las ninfulas y los ninfulos, y creo que es una aportación muy, muy interesante del libro, porque cuando hablamos de las lolitas pensamos que es una característica, que esta belleza este deseo por la belleza juvenil o la belleza puber, casi siempre nos quedamos solamente en la representación femenina, o al menos al ser la mayoría de los, digamos que de la literatura, al tener este peso hacia lo masculino, tal vez tiene más peso también las púberes femeninas. Pero en el texto de Ana, por ejemplo, están un personaje que yo nunca había visto como Lolito, y que lo es, como es José, el hijo menor de Israel, quien es visto con deseo por las cocineras en la casa o en el palacio de Putifar, y donde él está mientras espera convertirse ya en el gran líder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el libro? Por un lado, la fundación de Lolita, a partir no solamente del mito de Nabokov, aunque ese en particular es un texto muy, a mí me encantó, en el cual Ana Clavel se centra en la Lolita de Nabokov, pero no solamente en la obra, sino en las particulares periféricas de Nabokov para poder escribir este personaje. Y habla un poco también bueno, Nabokov era un, no sé cuál sería la palabra para quien trabaja con mariposas o busca mariposas. Lepidopterista. Es un lepidopterista, y hay una parte en la cual Ana se queda, por ejemplo, haciendo una particularidad sobre cierta mariposa que Nabokov descubre, y que es también como una larva, que es también como una ninfula, digamos que dentro de su proceso de crecimiento de la mariposa. Digo, mira, desde ahí, cómo los escritores no es que escriban grandes obras porque viene no porque simplemente se les ocurra, ¿no? Sino que está siempre latente como una larva todas las historias en las obras de los escritores. Y tú lo dices también en una parte muy padre más adelante, dices, en el bosque de mi búsqueda como escritora, de pronto surgió este personaje también, Artemisa, y también lo empiezas como a describir. Esa primera parte del libro a mí es casi como una búsqueda policial. Me gustó de pronto irme por ese lado. La siguiente parte del libro es ya el trabajo que Ana hace, no solamente sobre, ya que ha puesto el símbolo, se abre para abrir todas las versiones anteriores a este símbolo, y por ejemplo ahí aparece por supuesto la Alicia de Carroll, pero también las fotografías que Lewis Carroll hacía de niñas de entre 10 y 11 años, justo también para retratar esa época. Hay una parte donde Ana recupera también una parte de Lewis, donde él dice, le manda una carta a esta chica y le dice, bueno, ya que has crecido, ya no resultas tan fascinante. Ya no resultas tan fascinante, ¿no? Ya te convertiste como en aquello de lo que oía tal vez. Pero esa parte es muy precisa, muy interesante. Y después hablas de otra personaje que yo no había oído hablar, de Josefina. Ya más ambientada, digamos, que a la literatura española, y así va Ana Clavel como dejando pistas, dejando marcas de cómo este símbolo ha estado siempre presente, pero la gran genialidad de Nabokov es de pronto mostrarlo de una manera tan directa. Y también una cosa, perdón que sea medio atropellado, pero es que cuando hay libros que tienen tanto de dónde escoger, una idea te va también como, cada idea es como una ninfula, también en lo que sale ya se convierte en otra cosa, pero esta cuestión el libro son 1, 2, 3, 4 capítulos, son 4 capítulos,
pero hay también una estrategia muy interesante en la estructura de la obra, es que el primer capítulo, por ejemplo, le da voz, digamos, a quien desea, a la ninfula. Es el capítulo dedicado a Nabokov y sobre todo a Humbert Humbert, este maestro que, bueno, seguro todos han oído hablar de él, dado que el personaje de Lolita y el símbolo de Lolita ya está muy occidentalizado, y creo que todos lo aprendemos como de una manera muy temprana. Pero conforme va avanzando el trabajo de ensayo de Ana y va haciendo estos giros hacia la visión amplia de Lolita, finalmente en el último capítulo Ana le da voz a quien es deseada. Y en ese quien es deseada, ¿por qué? Porque se centra, bueno, aunque es la parte de cinematografía, se centra mucho en la obra del amante de Duras. Y recupera muchos fragmentos de la novela, y de entonces ves como este contrapunto, ves este polo de quien, y además el deseo necesita un objeto, no solamente de eso, sino un objeto de poder. Y en las dos novelas, en Duras y también en Lolita, el objeto del poder no está en quien desea, sino en quien es deseada. Y ese es un punto como muy interesante, Ana, que lo particularizas y lo describes además de una manera como muy rica. Es decir, es un ensayo que, lo dices un poco al final, que es un ensayo tipo los que hacía el querido Sergio González. Es un ensayo que se puebla no solamente de información, sino también de la reestructuración de símbolos y en alguna parte de la acotación personal. Entonces es como tener una conversación una tarde con Ana en la Ciudad de México, mientras de pronto estás viendo una película, y estas como charlas después de ver una película que son por lo general muy ricas, y uno trata de reinterpretarse la película. Un poco es lo que bueno, me pareció mientras leí el libro. Y bueno, puedo seguir hablando y puedo seguir atropellándome. Están las visiones de Caperucita, de Salomé, por ejemplo, que yo nunca la había visto como una Lolita, y pues claro, es una chica, Salud es una chica puber que a partir de un baile se convierte en objeto de deseo y termina teniendo el poder para poder cortarle la cabeza a un profeta. Entonces ahí está como danzando el libro en esto, y también encuentro muchos paralelismos, es decir, y lo veo bueno, más que paralelismo, perdón, aquí es una salida en falso. También lo recuerdo, todo esto como lo está narrando Ana, también está presente en las películas, y sobre todo, además de León, en Belleza Americana. Belleza Americana es otra película en la cual aparece una ninfula y aparece un hombre que es una reinterpretación, por supuesto, de Lolita, pero también es ella quien tiene el poder. Pero aquí hay un pequeño giro, porque cuando ella se entrega, finalmente deja de tener ese poder. Y en realidad hay dos Lolitas, ¿no? Una Lolita que es la evidente y la otra que sí, no se aprecia como tan típica, tan estereotipada, y eso es muy interesante. Sí, eso es muy interesante, y justo por eso había escogido la frase de la belleza, porque bueno, no necesitamos, por lo general pensamos que las Lolitas son un símbolo como ya muy establecido, ¿no? Pero también hay otras Lolitas que depende de otra vez de quién los mire. En esta película de Belleza Americana pues está esta Mena Suvari, que es una chica guapísima, y está la hija del personaje principal de ¿cómo se llama el actor? Kevin Spacey. Kevin Spacey, y ella también es una Lolita en realidad, nada más, pero digamos que una Lolita que se sale de los cánones, de la belleza occidental. Es una Lolita más aperlada, tiene el cabello negro, tiene un cuerpo más exuberante, pero también cumple esa función en algún momento, ¿no? Y bueno, pues te digo, puedo empezar a seguir, pero me gustaría empezar a hacerte preguntas, Ana, porque el personaje de Lolita pues no está presente desde ahorita, ¿no? No es un libro que digamos que te levantaste una tarde o una mañana y dijiste, voy a escribir un libro sobre Lolita, sino que está presente en toda tu carrera como autora. Y me gustaría preguntarte por qué está presente, ¿dónde fue la primera vez que tuviste un avistamiento con este tema y con este símbolo? En realidad el tema apareció en concreto en una primera novela titulada Las violetas son flores del deseo, en la que se da voz a un personaje masculino que es el padre de Violeta y que de pronto se descubre deseándola en un momento de transición justo de pubertad, ¿no?
en esa situación, encarnar la voz masculina que de pronto se abre a explorar ese deseo y que lo ritualiza a través de unas muñecas sexuadas, fue una posibilidad terrible sobre el deseo, que después de alguna manera se aligeró cuando llegué a Las ninfas a veces sonríen, en la que nuevamente hay un personaje que se identifica como diosa, como ninfa, y que tiene una fase de pubertad que justo podría ubicarse como de ninfula. Después incluso, ya pensando que estaba metida con el tema de las ninfulas, se me ocurrió concebir a Caperucita Roja como si fuera una suerte de hermana menor de Lolita. En ese sentido empecé a explorar, pues a cruzar una suerte de bosque de la escritura, y de pronto me topé con que podía trabajar una novela sobre el tema de una Caperucita contemporánea, con la particularidad de que en un primer momento yo pensaba que era una Caperucita más loba que Caperucita, y muy pronto me vine a dar cuenta en el bosque de la escritura nuevamente que más allá de categorizaciones externas, en realidad en todo corazón habita un bosque. Y esa frase me permitió abrir al personaje, matizarlo, no dejarlo nada más en un extremo de inocencia o un extremo de perversidad. A la hora de estar investigando más sobre Caperucita y las versiones originales a las que llegó Charles Perrault y que nos da la primera versión literaria en el siglo XVII, a fines del XVII, para un público que pues era de la realeza, es confrontar cómo un cuento de hadas original, con toda la fuerza y la rebeldía que le confería a un personaje como Caperucita, de pronto se convierte en una chica que en primer lugar en la versión de Perrault es castigada al grado de que pues, el lobo se la come, y después en la versión de los hermanos Grimm se le perdona la vida porque ya ha sido domesticada, pero el cuento original tiene que ver con una chica rebelde, una chica fuerte, poderosa, capaz de jugar con sus pulsiones, acercarse al lobo, tener la escena de desnudamiento, meterse a la cama con él y finalmente engañar al lobo. Y no se trata de una versión de reivindicación de género ni contemporánea, es el cuento de hadas original. Entonces, en ese sentido, de pronto es toparse con la posibilidad de concebir a Caperucita como una pequeña virgen que pone en circulación el deseo a través de ese incursionar en el bosque de la vida. Entonces, ese tipo de planteamientos alrededor de pronto me dieron pie, no solamente para la parte de creación, sino para darme cuenta de que tenía un material valioso para armar un libro de ensayo. Y en realidad, bueno, el libro de ensayo entonces desde un principio se llamó Territorio Lolita, porque iba a ser en torno al tema de las lolitas. Tiene fácilmente 7 años de trabajo previo, pero si respondo un poquito más más directamente a tu pregunta de cómo me la topé, pues son de esas cuestiones misteriosas, porque no es un tema que yo haya elegido, ahora sí que el tema me eligió a mí, y creo que de esa manera en realidad es por lo que ha terminado por ser algo más poderoso para mi escritura. Claro, y fíjate que, bueno, mientras te escuchaba también recordé, bueno, habías justo separado la frase de Perrault, una que citas de Lillian Murray, que dice: el concepto de moralidad asume aquí un valor muy particular mezclado con ironía y sátira. Perrault defiende la total sumisión de la mujer a su marido. La coquetería femenina, concedida solo como privilegio de la clase dominante, lo perturba y molesta. Podría ser una señal de independencia femenina, pues abre el camino para el escarceo amoroso
que pone en peligro uno de los valores fundamentales de la sociedad, la pareja y la familia. Y creo que también justo por esta frase, tal vez las Lolitas nos perturban tanto, ¿no? Porque van justo en contra de esta conformación social de la familia y esta educación judio-cristiana que tenemos desde, bueno, al menos desde que ya nos tocó nacer en México. Pero ¿cómo leer todas estas obras, Ana, Lolita, la Caperucita, y lo decías también hace un momento, desde la corrección política que de pronto ya está como muy presente en nuestras vidas, y yo creo que todavía le falta un par de tuercas para alcanzar más esfera social, ¿no? Es un tema delicado porque de pronto busca esta corrección política homogeneizar el deseo, homogeneizar las búsquedas, y de esta forma se convierte en una suerte de propuesta totalitaria y fascistoide sobre lo que somos, sobre lo que tenemos dentro. Y bueno, yo recuerdo mucho, por ejemplo, un adagio hindú que dice algo como: todo deseo que no se cumple, se pudre. Entonces, evidentemente que el deseo no puede entroncarse en una realidad de tal manera que violentes a los otros, ¿no? Pero hay maneras de ritualizar el deseo que tiene que ver justamente con la fantasía, con la verbalización, con la literatura y con el arte. De pronto hay gente que sin leer Lolita dice que es un canto a la pederastia, ¿no? Yo les diría que lean Lolita para que vean si de verdad es un canto a la pederastia, porque las consecuencias de meterse en una situación semejante, de llevar el deseo más allá a la realidad, son nefastas, es terrible el destino que finalmente elige el personaje de Humbert Humbert. Entonces, ese ámbito que de pronto se puede abrir de exploración en lo literario para descubrir esas otras pulsiones, esas otras modalidades de lo que nos cruza interiormente y mucho más subterráneamente de lo que quisiéramos de pronto, son justo el territorio que puede abonar para un mayor conocimiento de nosotros mismos, y que pues ese es justo el papel del arte, ¿no? De iluminar zonas oscuras y permitirnos reelaborarlas, reestructurarlas en función de un mayor enriquecimiento para nosotros y para la realidad circundante. Y fíjate que también, bueno, mientras leía, ahorita dices que el arte nos muestra, bueno, y lo que el arte es, como decía hace ratito, es un espejo, el libro es un espejo. El arte nos muestra es decir, el artista solamente pone lo que él ha visto en una realidad que quien observa, que quien lee no la tiene, ¿no? Pero de pronto tomas el libro como de Lolita o de Duras y encuentras otras cosas que traes como lector y que no estaban necesariamente ahí representadas. Lo digo, por ejemplo, en la lectura del amante de Duras, se lee mucho como si fuera una novela un poco erótica, un poco también de la China oriental, pero para mí, por ejemplo, es una novela del poder que puede ejercer una chica, pero también de cómo una familia se puede desmembrar por la pérdida del padre, ¿no? Yo, desde donde estoy puesto como lector, leo El amante y, por supuesto, veo esta carga del deseo, pero también entreveo otras líneas que tal vez a mí me llaman más la atención como lector y aparecen, ¿no? Y eso es algo como muy padre del libro de Ana, porque si bien se presenta el personaje de la ninfula o de la ninfeta, que luego creo que podríamos tener una buena discusión de cuándo es ninfula y cuándo es ninfeta, abre el panorama para que cada lector pueda encontrarse en estas páginas, no solamente con sus deseos, sino también con toda la reinterpretación social e histórica de qué es lo juvenil, un poco, ¿no? Cuando hablas de Alicia y sobre todo también de Josefina, la Lolita, digamos, de Felix Salten, también aclaras, bueno, es que también bajo este concepto uno era a los 12 ya se empezaba la adultez. O sea, a los 12, en cuanto ya tenías tu primera menstruación, ya podías ser considerada una
adulta, ¿no? Y eso ha pasado mucho no solamente con todas las sociedades, ¿no? Es decir, antes eras adulto muy pronto y conforme pasa el tiempo ahora ya puedes tener 40, como en mi caso, y decir que eres un joven adulto contemporáneo, ¿no? Pero sigo poniendo la palabra joven. Me gustaría un poco que nos comentaras en esta amplia búsqueda que hiciste. No solamente hay un capítulo muy interesante de todas las caperucitas, por ejemplo, y recuerdo cuando alguna vez en Facebook pusiste, estoy buscando caperucitas, alguien pueda como sugerirme algunas, y ponías algunas que habías encontrado. ¿Qué fue lo que más te sorprendió al momento de esta investigación, al momento también de tu propio proceso de creación, de decir, bueno, tengo esta información, está bien padre, lo voy a poner, ¿no? Mira, hubo descubrimientos muy interesantes que a mí me enriquecieron como escritora, porque yo partía en principio de la fascinación que como lector, y digo lector así en género neutro, no masculino ni femenino, ejerce el poder de la ninfula sobre cualquier lector. Entonces me aboqué en un primer momento a peculiaridades sobre el personaje creado por Nabokov, ¿no? En 1955, que se publica Lolita, que se fija el arquetipo de la ninfula, que le pone nombre el autor ruso, que digamos crea una clasificación, digamos, botánica, ¿no? Porque o en este caso especialmente zoológica, en cuanto a esta suerte de mariposa recién descubierta que es la ninfula Lolita, ¿no? Él había hecho descubrimientos en el terreno de la lepidopterología, había sido pues como parte de una tradición familiar heredada del padre, la fascinación por la captura de estos especímenes que se conocen con el nombre de polillas y mariposas. Y entonces incluso descubre una mariposa que lleva su nombre, la Sublivens Nabokov, en su honor. Él confiesa, por ejemplo, que si su padre no hubiera muerto y él no hubiera tenido que salir de Rusia, a lo mejor él se hubiera quedado haciendo investigación en torno a estos insectos y no hubiera escrito ninguna novela. Entonces, hay un juego de Nabokov en cuanto a crear su propio mito, e incluso luego se contradice y luego uno se da cuenta de que es en realidad un gran mentiroso, pero que bueno, ahora sí que a lo largo del tiempo estuvo latiendo en él el aleteo de la mariposa Lolita hasta que la concreta finalmente en la obra canónica que conocemos. En esa fascinación por el personaje, de pronto uno puede ver que a través del narrador de Humbert Humbert, que nos cuenta en primera persona la confesión de su pasión y de cómo está en la cárcel y cómo tuvo que pagar con años de verdadera tortura a los pies de Lolita, uno se va dando cuenta que hay toda una construcción literaria artificial para dotar a la pequeña diosa de una serie de características. Claro que, por supuesto, está Nabokov como un narrador excepcional, pero además el personaje de Humbert Humbert es un escritor, es un académico, es un profesor de lenguas extranjeras, entonces digamos que Nabokov está justificando el gran nivel literario y de escritura que tiene el personaje narrador para convencernos de lo que sea en un escrito. Entonces, a la hora que uno revisa, por ejemplo, los adjetivos con los que califica a la pequeña deidad, a la ninfula, a Lolita, uno se va dando cuenta de cómo esa construcción a propósito de la maravilla, de la fascinación que es Lolita, es una construcción completamente literaria, con recursos que logran que el lector se convenza de lo que el narrador quiere que crea. Y en ese sentido hay un primer momento en que los adjetivos que usa Humbert Humbert para describir a Lolita son de la mayor belleza posible, ¿no? Habla de la límpida ninfa, de la graciosa niña, y poco a poco esos
adjetivos que son, así como decirlo, fascinantes, límpidos, puros, se van transformando en su contrario al grado de llegar a mencionarla como perra inmunda, ¿no? Entonces, cuando uno ve esa evolución solamente con los adjetivos, uno se va dando cuenta de que en realidad la Lolita creada literariamente es una proyección fantasmática, le digo yo, del deseo de Humbert Humbert. Entonces, incluso llega al punto en el que el personaje de Humbert Humbert admite en un momento de lucidez de que en realidad todo lo que nos ha dicho es una construcción que él ha hecho, que esa Lolita de la que él está hablando es más real que la propia Lolita. Y ese es un momento clave para que nos demos cuenta de cómo él está tamizando con su mirada la definición de lo que es Lolita. Pero finalmente, como es una primera voz narrativa y es una voz confesional, podemos decir que, bueno, hay una subjetivación del deseo que es perfectamente creíble. El problema es cuando esto se lleva especialmente al cine. En el momento en que, por ejemplo, Kubrick toma el personaje de Lolita, 7 años después, ¿no? En 1962 que sale la película, él tiene que definir a nivel visual la imagen de la Lolita. Y como él es un genio cinematográfico a nivel de narrativa visual y de síntesis visual, cuando nos ofrece el primer momento en que se despliegan los créditos de la película, ahí ya se nos resumió toda la historia. Son los pies de Lolita y las manos de Humbert Humbert pintándole las uñas. Entonces, el papel de la enfant fatale, como luego se le conoce, la niña perversa, pues ya ahí quedó definido. En muchos otros momentos se va dando esta repetición con algunas singularidades, porque por supuesto cada autor le va poniendo de su cosecha, como en el caso de Juan García Ponce, ¿no? En el cuento Ninfeta, que hace, bueno, incluso una referencia muy directa a la Lolita de Nabokov. Y ahí nuevamente nos encontramos como con un estereotipo, con una imagen, un símbolo fijado en torno a la perversidad de la inocencia. Pocos trabajos en realidad se han acercado a explorar el territorio de la interioridad de la ninfula, y para mí ese fue el gran descubrimiento que me fue dando todo este material, que más allá de las miradas estereotipadas que la objetualizan desde fuera y que le descargan en buena medida la responsabilidad moral, más allá de eso, en realidad se ha tocado poco lo que podría definirse como el mar de singularidades de las ninfas, y en especial de las ninfulas. Hay trabajos, como bien señalaste, en el caso de Marguerite Duras, ¿no? El amante, está el caso de una novela que después se llevó al cine también, como Las vírgenes suicidas, en la que se nos plantea un abanico de ninfulas, las hermanas Lisbon, que se terminan suicidando todas, pero que, ojo, son vistas desde la mirada asombrada de un grupo de muchachos, no de un adulto. Y entonces todo esto va marcando como ciertas diferencias y como excepciones a la regla generalizada, estereotipada, de descargarle a la Lolita toda la carga de sexualidad, toda la carga de perversidad y de manipulación. Y esto es muy interesante porque probablemente no es solamente pensar en función de darle la voz a la Lolita. Eso podría ser una posibilidad, ¿no? Como de hecho lo hizo Marguerite Duras a la hora de narrar en primera persona la historia del amante, que bueno, sabemos que tiene resabios autobiográficos o de autoficción. Pero lo interesante es que incluso desde fuera, desde la mirada masculina, que yo digo es ciclópea porque solamente tiene un ojo para descargar su deseo, metafóricamente hablando, en realidad podría
darse esa otra mirada más exploratoria, más respetuosa, de descubrir qué es lo que está en los personajes que aparentemente son tan adorados, pero que la propia adoración o incluso la satanización, cuando se llega al extremo opuesto, los convierte en objetos de deseo y que de algún modo se vuelven completamente desconocidos, completamente inaccesibles. Y eso es interesante por cómo el deseo, más allá de las categorizaciones, siempre es invasivo, siempre objetualiza, siempre violenta, ¿no? Yo tengo una frase por ahí precisamente de la novela de Las violetas son flores del deseo, que dice justamente que la violación comienza con la mirada, ¿no? Y por allí es todo ese territorio de pronto de zonas no tan luminosas, pero que también nos cruzan, también nos habitan, y si no, pues ahí habría que recordar que incluso a nivel de sueños, cuánto mundo nos está luego ahí gestando en la interioridad y que de pronto desconocemos. Y en ese sentido me gustaría mucho recordar una frase de un poeta que adoro, que es Paul Valéry, que justamente de algún modo ha venido a decir una suerte de mundo que a mí en mi trabajo me compete mucho, ¿no? Él dice algo así como: es lo desconocido que llevo en mí lo que me hace ser yo. Y justamente es un poco el trabajo de lo que ha orientado mis búsquedas, tanto en la novela como en el ensayo, en esta parte del territorio de las ninfulas. Muchas gracias, Ana. Yo solamente quisiera como terminar con una última pregunta sobre el libro, y que tiene que ver con, volviendo un poco al tema inicial del deseo, que tal parece que el deseo es como el presente, inaccesible. Y en cuanto ya logras apresarlo, se convierte en otra cosa que lleva a los personajes, al menos a los literarios que están descritos en tu trabajo, a un caos aparente, ¿no? Y también el deseo, o esta edad como puber, como un último Edén, ¿no? También después de este Edén ya todo se va a convertir, va a tener una carga social, económica, cultural, de la cual estas ninfulas o ninfulos no van a poder como salir. Lo pienso un poco que yo no conocía la novela de Jardín de Cemento de Ian McEwan, en la cual Ana nos retrata la novela de Ian McEwan, en la cual son un par de hermanos quienes tienen relaciones incestuosas, pero estas relaciones pintadas con suma como claridad y sin ninguna, digamos que enjuiciamiento, es como el Edén de ellos, porque después de su vida se convierte en algo terrible al fallecer el padre y la madre, y ellos tienen que, bueno, no fallecen, pero bueno, algo está ahí en la novela que digamos que vuelve su estado postrero al cumplimiento de este deseo en algo catastrófico. Y lo mismo pasa con Humbert Humbert, y lo mismo pasa con el personaje de Duras. Es decir, el deseo es fatal. Es matado, y el deseo no existe, entonces está ahí. Por eso decía que es como el presente. ¿Dónde está el presente? Sabemos que está ahí, pero ¿hacia dónde se va? Pues rápidamente es ya algo que dejamos, ¿no? Pues bueno, ahora sí que voy a sacar mi bola mágica para elucubrar al respecto. Hay una parte que uno lee y luego incorporas y no te das cuenta de que detrás de lo que piensas y dices está una tradición, ¿no? Decía Octavio Paz que en realidad somos latidos en el río del lenguaje. Y en ese sentido, yo a través de mi trabajo he elaborado un poco, he lucubrado, explorado sobre una suerte de poética de los deseos, y he pensado que justamente lo que nos define como seres humanos, más que el lenguaje, es el deseo. ¿Y por qué el deseo? Porque el deseo, a través de su falta, de su carencia, nos impele a buscar y a salir de nosotros, siempre en
pos de la realización del deseo, ¿no? Y a la vez, pues podríamos pensar entonces que quizá la esencia del ser humano está resumida en el mito de Sísifo, y no nada más por Camus, sino porque en verdad cada vez que tenemos la posibilidad de acceder a la concreción, a la realización del deseo, inmediatamente la piedra cae y tenemos que emprender nuevamente la búsqueda. Es también un poco el tema de Tántalo, ¿no? De estar siempre con la tentación de tocar el objeto de deseo, de apropiárnoslo, de comerlo, y sin embargo apenas se da la realización y nuevamente pareciera que nos vaciamos, ¿no? Y en ese sentido es que digo que hay esa esencia del deseo. Hay autores que yo admiro, que resultan ahora sí que canónicos en el tema del deseo, pues uno de ellos es el psicoanalista Jacques Lacan, y toda esta parte, por ejemplo, de cómo él lo había trabajado Freud, pero él lo llevaba más extremo, el asunto de la postergación del deseo, que en realidad siempre buscamos postergar el deseo porque la realización del deseo nos lleva a la muerte. Entonces, pues a lo mejor de pronto nos puede parecer como muy filosófico, muy existencial o muy abstracto, pero en realidad es ahora sí que el motor que está detrás de todo el accionar y de todas las insatisfacciones. Por eso es que la frase o el concepto de Lacan de ver el deseo como una falta, como aquello que nos obliga a buscar resarcirnos, a incorporar el fetiche como una parte, un fragmento que estructura, digamos, la parte, el todo, que viene a completarlo, es tan importante, ¿no? Tan fundamental. Y acá, bueno, eso es teorización, pero veámoslo de cara a nuestros propios deseos, veámoslo, por ejemplo, en el caso de la Lolita, ¿no? O del objeto amoroso, que por más que lo querramos ubicar como sujeto deseante, siempre el deseo creo que objetualiza y lo mete en otra dinámica que nos traspasa, que nos lleva más allá y que incluso en territorios de lo moralmente correcto, de lo políticamente establecido como conveniente, no siempre lo podemos manejar, que en realidad es como muy poco en lo que queremos gobernar, ¿no? Es más lo que nos gobierna desde otras fuerzas oscuras, y si no, veámoslo de pronto en esta sociedad tan violenta en la que estamos inmersos, ¿no? Y que además, no sé, por ejemplo, a lo mejor hay gente muy joven, pero si los que tienen un poco más de años echan una mirada a los 80, estábamos todavía en otro sueño de realidad, ¿no? Ahora uno puede ver, por ejemplo, Blade Runner en esta nueva versión, y es impresionante cómo la posibilidad de la decadencia está ya muy cercana, ¿no? O sea, hubo un momento en que creíamos, creo que estábamos en otro lugar, y ahora nos damos cuenta de que no hemos caminado tanto. Y creo que eso también tiene que ver justamente con esa cuestión de los deseos, de que hay partes que no son tan luminosas y que hemos de alguna manera dejado de lado, porque el papel tan importante de ritualizar, de sublimar, de vehicular el deseo, no lo hemos podido mantener, en lugar de que se abriera como más a la posibilidad de la fantasía, de la verbalización, del arte. Se nos ha escapado como sociedad esa posibilidad. Hemos encontrado como sucedáneos muy débiles, ¿no? En el sentido de una, no sé, pensándolo como la concreción de deseos
demasiado banales, ¿no? Como puede ser de pronto que la muñeca inflable o que los fetiches de una manera muy, muy pedestre, ¿no? Y sin embargo, los deseos más profundos siguen habitándonos. Y siguen siendo salvajes, además, ¿no? Esa parte, y lo que pasa es que eso de salvaje de pronto no es solamente la parte terrible, sino también es una parte muy vital. Sí, exacto. Pues no sé si tengan alguna pregunta para Ana, algo sobre lo que hemos estado hablando, sobre su libro, si ya tuvieron la oportunidad de leerlo. Creo que nos queda tiempo para un par de preguntas. Gracias. Bueno, se ha hablado mucho del modelo hombre maduro desea mujer joven, pero yo sé que está también en tu libro el otro modelo, que es mujer madura desea a hombre joven. Platícanos un poco sobre eso. Yo estoy pensando, por ejemplo, en El diablo en el cuerpo, la novela de Radiguet, o la de la película El graduado, por ejemplo, que es un poco un clásico de modelo a la inversa. ¿Cómo te fue en tu pesquisa con este otro modelo? Lo que pasa es que, bueno, la mirada patriarcal siempre ha estado como más determinante, ¿no? Siempre la visión falogocéntrica, donde el personaje, por ejemplo, del reino de los cielos, pues es masculino, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que abunda. Pero la otra posibilidad está, por ejemplo, bueno, incluso en las batallas en el desierto, por ejemplo, ¿no? El caso de la mujer mayor, Mariana, con el personaje de Carlitos. Entonces, es justo otra posibilidad que viene a completar el panorama. No es tan común, es como generalmente mucho más censurado, ¿no? A un hombre mayor se le puede llamar nada más que es un hombre experimentado, en cambio una mujer mayor que se acerca a un hombre joven, ya no digamos muy joven, pues en principio es ¿qué? Lagartona. Entonces, esa es una mirada que también viene a confrontar, pero que finalmente se maneja como con un esquema de seducción muy, muy por el estilo, ¿no? Muy de una fuerza unidireccional. Y ya más recientemente, bueno, con este territorio de lo políticamente correcto, pues es igualmente censurado, ¿no? Sabemos tanto de casos en la vida real como algunas obras cinematográficas en las que se plantea el caso de la maestra que de pronto tiene una relación con algún joven, y sin embargo es mucho más cargada la voz de la censura en esos casos. Sigue habiendo una mirada de género que distingue, ¿no? Y no forzosamente respeta también ese mundo de pulsiones, que además viene a ser como una lección un poco injusta, porque finalmente hasta nuestros días más recientes de higiene neopuritana, le llamo yo, porque de pronto nada más es una cuestión de palabrería y de intención, y lo que está sucediendo detrás sigue sucediendo detrás, está pues justamente un desconocimiento de la tradición, por cuanto, por ejemplo, cuántos de los hombres mayores de 30 años no tuvieron muchas de sus primeros encuentros justamente con mujeres adultas, ¿no? El famoso ritual, por ejemplo, de los padres de que llevaban a los hijos con las prostitutas, o enseñanzas justamente como la que mencionabas de Radiguet o lo de José Emilio Pacheco, en el sentido de que era una suerte de educación sentimental tolerada, ¿no? Entonces, estamos ahora pues frente a un cambio de signo, ¿no? Que ojalá nos lleve por caminos de mayor conocimiento, pero que no homogenice el deseo
volviéndolo como una suerte de manual de higiene, ¿no? Porque entonces toda la parte de sorpresa, de misterio, que nos convierte finalmente en individuos de aprendizaje propio, de una trayectoria como más íntima, y es que es la que verdaderamente tiene peso a la hora de la hora con nuestras sumas y restas de lo que serían los descubrimientos y las exploraciones que no son válidas, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Qué, sobre la maestra? Es que no le escucho. De la maestra. ¿Pudiera profundizar un poquito de la maestra con el bebé que tuvo relaciones sexuales con el joven? Son casos, pues, ahí que han salido a la luz, ¿no? Tengo una opinión, usted me puede ayudar en esto. Que aquí en Monterrey, como la moral, pueden decapitar gente, secuestrar y decapitarlas, pero no trasciende, pero sí trasciende eso de la niña, de la moral. Dice que violan a una niña y niña. Sí, es muy importante. Lo demás no. Sí, son temas que verdaderamente… ¿Macabros? No digo que verdaderamente son perturbadores, porque efectivamente hay maneras en que focalizamos la atención incluso para distraer, ¿no? Se habla nada más de ciertos casos y de pronto se olvida de la cantidad de desaparecidos que tenemos. Entonces, es un poco veleidoso, un poco como de manipulación de la información. Hay como demasiados intereses y en particular supongo que de pronto hay temas que a nivel de morbo o de una cuestión interna nos atraen de forma particular, ¿no? Y ese desvío de la información en un mundo que está siendo a la vez constantemente bombardeado de información es una contradicción, pero en realidad aparente, ¿no? Y sí, bueno, desafortunadamente así estamos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Ana, por acompañarnos. Gracias a ustedes por visitarnos. Aquí está Territorio Lolita, ojalá se animen a darle una leída. Agradecemos a nuestros invitados por su presentación a nombre del Tecnológico de Monterrey. Gracias también a todos los asistentes por su presencia y los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 27ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2017. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el libro está a la venta y Ana va a firmarlos aquí afuera de la sala. Muchas gracias.